Hola chicos, ¿qué tal? Luego de haber enseñado a José cómo jugar béisbol, vamos a ver qué operaciones se pueden hacer con estos vectores. Como se dijo anteriormente, hoy vamos a trabajar las operaciones con vectores. Específicamente vamos a trabajar la suma y la resta. Comenzaremos con la suma. Una suma se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer una suma geométrica de vectores y una suma analítica de vectores. Comenzaremos con la primera. Para realizar la suma geométrica de vectores, tomaremos como ejemplo el campo de béisbol. Imaginemos que tenemos un vector que tiene como punto de origen el home y como extremo primera base. Ese vector lo llamaremos AB. Y tenemos otro vector que tiene como punto de origen el home y como extremo la tercera base. Lo llamaremos el vector CD. Ambos vectores tienen el mismo punto de origen, pero extremos distintos. Si queremos hacer las sumas de estos vectores, vamos a utilizar un método que se conoce como el método del paralelogramo. Lo primero que debemos hacer para aplicar el método del paralelogramo es hacer coincidir los extremos de ambos vectores. En este caso, ambos coinciden. Entonces, como ya tenemos ambos vectores que tienen el mismo punto de origen, vamos a realizar lo siguiente. Por el extremo del vector AB dibujaremos una paralela al vector CD y por el extremo del vector CD dibujaremos una paralela al vector AB. Al prolongar ambas paralelas, estas se cortarán en un punto. Ahora, si se dibuja un vector sobre la diagonal del paralelogramo que se forma, este es un vector que tiene como origen el origen de los vectores y como extremo el punto donde se cortan las paralelas. A este vector lo llamaremos AB más CD. De esta manera podemos también decir que el vector que se forma al sumar el vector AB con el vector CD, o los vectores que van desde el home a primera base y desde el home a tercera base, es un vector que va desde home a segunda base. Ejemplo número 1. Vamos a realizar la suma de dos vectores. Específicamente, vamos a hacerlo esto gráficamente y analíticamente. Tenemos dos vectores, los cuales ya están graficados como lo vemos a continuación. Tenemos el vector CA, que tiene 2 como componente en X. Esto quiere decir que ocupa dos espacios en X. 1, 2. Podemos verlo acá. Este es el vector CA. Ocupa 1, 2 y 3 en Y. 1, 2, 3. Coincide. Tenemos las componentes del vector CD. Específicamente, tiene 4 espacios. Ocupa 4 espacios en X. 1, 2, 3 y 4, como podemos ver acá. Y 2 espacios en Y. 1 y 2. Vamos a realizar la suma de estos vectores gráficamente por el método del paralelogramo. Esto se realiza de la siguiente manera. Lo primero que debemos realizar es una paralela al vector CD que pase por el extremo del vector CA, específicamente por el punto A, el que está acá. Ahora a continuación vamos a trasladar este vector CD hasta el extremo que tenemos aquí en la parte superior. Y trazamos la línea. Esta línea la podemos hacer punteada. Entonces vamos a hacer lo mismo ahora con el vector CA. Vamos a trasladar el vector CA hasta el extremo, trazando una paralela a este vector, pasando por este punto que es el punto D. Y trasladamos hasta el punto C, con líneas punteadas también. Entonces, acá acabamos de conseguir un nuevo punto, que es la coincidencia o la intersección entre las dos paralelas que trazamos de ambos vectores. Si unimos el origen de ambos vectores con este punto, que es la intersección, obtenemos un nuevo vector, que es CA más CD. Este vector que acabamos de obtener es la suma del vector A con el vector C. Esto mismo lo podemos hacer analíticamente. Anteriormente lo hicimos geométrica, ahora vamos con la suma analítica de vectores. Si las componentes de un vector AB son X1 y Y1, y las componentes de un vector CD son X2 y Y2, la suma de ambos vectores viene dado por un par ordenado, que es la suma de sus componentes. Esto quiere decir sumar X1 con X2 y Y1 con Y2. Tenemos el vector CA más el vector CD y lo que vamos a obtener es un par ordenado porque tenemos un nuevo vector, pero ahora con la suma de las componentes. Eso quiere decir que vamos a sumar las componentes en X del vector CA con la componente en X del vector CD, específicamente.
CA tiene en X 2, más CD tiene en X 4, coma, porque esto es un par ordenado. CA tiene 3 en Y y CD tiene 2 en Y. Haciendo esta suma, 2 más 4 es 6, 3 más 2 es 5. Y estas, o esta, este es un nuevo vector que se conoce como la suma del vector CA más el vector CD. Claro está que esto lo podemos corroborar utilizando la misma regla en la parte superior de la gráfica. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, que sería el espacio en X, gracias a las componentes, y 5 sería el espacio en Y. Aquí tenemos el 6. 1, 2, 3, 4, 5. Si nosotros trazamos esta línea, podemos notar que sí coincide lo que se hizo analíticamente con lo que se hizo gráficamente. Ahora vamos a hablar de la resta de vectores. Al igual que los ejemplos anteriores, la resta de vectores también se puede hacer geométricamente y analíticamente. Para hacer una resta de vectores debemos hablar sobre los vectores opuestos. Un vector opuesto a otro es cuando tiene la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido contrario. Esto quiere decir que simplemente va en el otro sentido. Si tenemos un vector CD que apunta en un sentido, el vector opuesto al vector CD debe apuntar en el otro sentido. Realizaremos la suma de un vector con el opuesto del otro vector. Hagámoslo geométricamente. Si tenemos dos vectores AB y CD, como mostramos en la parte inferior, construiremos un vector opuesto a CD, el cual llamaremos menos CD, sobre el extremo del vector AB. Esto quiere decir sobre el punto B, así como lo mostramos en la imagen. Ahora unimos el origen de AB con el extremo de menos CD. Esto nos permite encontrar un vector dirigido desde el origen del vector AB hasta el extremo del vector menos CD. Este vector se llama diferencia de AB menos CD. Entonces, ahora vamos con el ejemplo número 2, donde vamos a practicar lo que es la resta de vectores. Específicamente vamos a restar el vector CA menos el vector CD, así como lo tenemos aquí. Esto es una incógnita. Entonces tenemos dos vectores en el eje cartesiano, ambos están dibujados, como los graficados, como lo tenemos acá. El vector CA tiene menos 3, ocupa menos 3 espacios en X y 5 espacios en Y. Si lo vemos, el vector CA es este que está acá. 1, 2, 3, menos 3, 5 en Y. 1, 2, 3, 4, 5. CA. Lo mismo con CD. CD ocupa menos 2 en X, 6 en Y. 1, menos 2. Menos 1, menos 2. Y 6 en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vector CD. Entonces, para hacer la resta, debemos recordar de que tenemos que dibujar el vector opuesto a CD. Es un vector que tiene la misma magnitud, la misma dirección, pero sentido contrario. Esto quiere decir que en vez de estar dibujado como hacia la parte superior, como lo tenemos acá, que tenemos este extremo aquí, lo vamos a tener al contrario. Para hacer eso, hacemos lo siguiente. Ubicamos nuestro cartabón y vamos a trasladar este vector, este vector hasta que coincida con el extremo del vector CA. Aquí ya tenemos la dirección. Con hacer la línea ya tenemos la dirección. Ahora tenemos que buscar la magnitud. Tenemos que medir ese vector, en este caso, es 6,4 aproximadamente, y lo mismo vamos a hacer acá, para que tenga el mismo tamaño, aproximadamente por aquí, en este punto que está acá. De esta manera. Como es en sentido contrario, ahora la flechita debe estar en este punto. Ahora, para terminar de hallar, lo que tenemos que hacer es unir el origen de ambos vectores con el extremo del vector que acabamos de hallar, que es el vector opuesto a CD. Y cuando hacemos esto, obtenemos este vector que está acá. Este vector se conoce como la diferencia de CA menos CD.
Esta es la forma de restar gráficamente. Ahora vamos a hacer lo mismo analíticamente y vamos a corroborar el resultado. Resta analítica de vectores. Si las componentes del vector AB son x1 y y1 y las componentes del vector CD son x2 y y2, la resta de AB menos CD viene dada de la siguiente manera. AB más el vector opuesto de CD. Eso quiere decir menos CD. O también se puede decir AB menos CD. De otra forma sería un par ordenado que tiene como componentes las restas de las componentes de dichos vectores. Esto quiere decir x1 menos x2, y1 menos y2. Lo que vamos a hacer es CA menos CD, lo cual también se puede escribir como CA más el vector opuesto de CD. Esto es simplemente restar las componentes de ambos. Entonces, como es CA, primero voy a restar las componentes en X. CA en X tiene menos 3. Coloco menos 3. Menos CD en X tiene menos 2. Lo coloco entre paréntesis. Menos 2. Coma, porque esto es un par ordenado. Voy a restar ahora las componentes en Y. CA en Y tiene 5. Menos CD en Y tiene 6. Cuando yo hago esta resta, me queda lo siguiente. Menos 3, menos por menos, más, me queda 2, 5 menos 6, menos 1. Para culminar, hago esta resta. Menos 3 más 2 es menos 1. Y el par ordenado es menos 1 menos 1. Esto sería el vector CA menos CD, que es el nuevo vector el que estamos buscando, el vector diferencia. Y corroborando esto, como se ve a continuación, menos 1 es aproximadamente por aquí, trazando una línea. Y menos 1 en Y, aproximadamente por aquí, si lo hacemos con la regla. Menos 1. Y si trazamos la línea, se corrobora el resultado. Y así tenemos la diferencia, gráficamente y analíticamente. Propiedades de la adición de vectores. Es importante mencionar que la adición de vectores cumple con las siguientes propiedades. La primera es la propiedad conmutativa. ¿Cumple con qué? El vector AB más el vector CD es igual al vector CD más el vector AB. Propiedad asociativa. ¿Cumple con qué? El vector AB más el vector CD, sumando estos dos primeros, más el vector EF es igual al vector AB más, entre paréntesis, el vector CD más el vector EF. La tercera propiedad sería elemento neutro. ¿Cumple con qué? El vector AB más el elemento neutro es igual al vector AB. Este vector se denota de la siguiente manera. O con una flechita en la parte superior. Y tiene componentes 0 en X y 0 en Y. Este vector se caracteriza por coincidir con el origen y el extremo. Su representación gráfica se resume en un punto. La última propiedad es el elemento simétrico o elemento opuesto. Esta propiedad cumple con que el vector AB más su vector opuesto es igual al vector neutro o el elemento neutro. El elemento opuesto de AB se denota de la siguiente manera, menos AB. Esta propiedad se caracteriza porque la suma de los vectores opuestos da el elemento neutro. Para culminar, chicos, recordemos que hoy hablamos de la suma y resta de vectores, específicamente cuando lo hacemos gráficamente y analíticamente. ¡Chao!